Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad. Arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tovar en YouTube. A ellos los consiguen en X como @MingoTV, haciéndole honor y alusión al canal de YouTube y @ementov. Y en Instagram, donde son mucho más movidos, lo consiguen también como Mingo TV y a Erika como Erika Mentov. Como todos los miércoles, hablando de literatura, ciudad, economía, liberalismo, Andrea Rondón, que consiguen en X como @Rondón75. Gracias a Catherine Manzano, que se ocupa de la producción ejecutiva de este programa, y a todos ustedes por suscribirse al canal. Queremos llegar cuanto antes a los 20.000 suscriptores y seguir, porque el cielo no tiene límites, ¿no? Y gracias por darle like al programa. Ambas cosas, suscribirse y darle like, es absolutamente gratis y tiene muy poco desgaste calórico. Y por supuesto, tocar la campanita para estar pendiente de las próximas programaciones. Todo eso nos ayuda y es el quid pro quo que nosotros pedimos en el esfuerzo de hablar con libertad y de compartir con ustedes nuestras ideas. Hoy Andrea tiene en agenda comentar los Nobel de Economía. Yo venía pensando, Andrea, bueno, al final las ideologías tienen capacidad de reproducirse, ¿no? Y las tendencias estatistas, por supuesto, premian a sus mejores cultores, ¿no? Y es poco probable que se repita el error de aproximación de parte de ellos de darle a un Hayek el premio Nobel de Economía, ¿no? Sin embargo, yo creo que vale la pena comentarlo, no desde el punto de vista de la adjetivación estatista o no, sino desde el punto de vista de lo que significa para América Latina errar el camino, no solo porque nosotros tomamos malas decisiones, sino porque además el marco ideológico en el que las tomamos es errado. Me viene la idea, por ejemplo, la CEPAL, ¿no? Desde todos esos años de sustitución de importaciones, etcétera, me viene la idea de que no es solo iniciativas caprichosas, sino un marco ideológico que nos ha limitado. Bienvenida, Andrea. Gracias, ¿cómo estás? Gracias a los que se conectan y tienen a bien escucharnos. Ciertamente quería tocar el tema del Premio Nobel de Economía. Este año recayó en tres economistas: Daron Acemoglu, que es el más conocido y el más mediático de los tres, James Robinson y Simon Johnson. Sobre todo Acemoglu, junto con Robinson, son conocidos por haber escrito este libro, ¿Por qué fracasan los países? Y ellos vienen de la tendencia de la economía institucional. Ellos ponen un enorme acento en las instituciones para consolidar una sociedad libre y el respeto al Estado de Derecho, ¿no? Ellos, por mucho tiempo, este libro de ¿Por qué fracasan los países? Fue utilizado por los think tanks, incluso se dice, porque, bueno, le pone el acento en las instituciones entendidas como límites al poder del Estado. Hablan de esa distinción entre instituciones inclusivas e instituciones extractivas. O sea, que en la medida en que haya más instituciones inclusivas, háblese de seguridad jurídica, háblese de tribunales autónomos, háblese de libre comercio, en esa medida estamos más allanados, o sea, allana más el camino para una sociedad libre y democrática, en contraposición con las instituciones extractivas que son más propias de las sociedades autocráticas, ¿no? Ahí ponemos los temas de corrupción, abuso de poder, etcétera, etcétera. Ellos entonces le ponen un acento a la calidad institucional. Y si todo, y si lo vemos así, como por la superficie, estamos bien, o sea, no podemos cuestionar eso. De hecho, aquí hay nosotros hemos tenido muchos programas en donde le hemos puesto el acento a las instituciones, más que a las personas, es a las instituciones, porque son límites al poder del Estado, ciertamente. Pero el problema aquí está, y es donde muchos ya liberales como Deidre McCloskey, economista e historiadora de la Universidad de Chicago, o Juan Ramón Rayo, economista español, es donde empiezan a advertir.
El problema de estos economistas es que ellos, en vez de aupar instituciones que surjan de forma espontánea, descentralizada, desde el individuo, de abajo hacia arriba, que es como lo hemos hablado en muchas otras oportunidades, ellos aupan o ellos buscan que las instituciones surjan desde el Estado, que sea el papá Estado el que procure esta seguridad. Bueno, porque claro, estamos hablando de seguridad jurídica, en los tribunales independientes estamos poniendo el acento igual en el Estado. Ah, un libre mercado, que exista libre mercado, bueno, bajo el auspicio del Estado. Entonces, el problema está en que estos economistas conductuales o esta economía neoinstitucional, si bien le pone el acento a las instituciones, hay que ver de dónde ellos ponen el acento, o mejor dicho, cuál es el origen y el acento que ellos ponen en estas instituciones. Estos autores ponen principalmente el acento en instituciones por parte del Estado, ¿no? Y ese es el gran problema. O Deidre sea, McCloskey, ellos plantean y proponen ingeniería social. Y exactamente, no hay nada más tentador para una persona con poder que jugar a ser el Dios que crea y que fortalece y que reivindica todas las necesidades de la gente a través de expresiones estatales o estatistas. O sea, allí hay un problema. La ingeniería social es planificación central. La planificación central es socialismo. Desde el socialismo no salen expresiones de libertad, salen expresiones represoras, y eso hay que tenerlo absolutamente claro. O sea, si toda la reflexión es, tiene que haber un hombre fuerte que defina el marco institucional que hace falta para garantizar la libertad, eso se oye más bonito de lo que resulta siempre. exacto. Y además, entonces, bueno, los que están escuchándonos nos dirán, ok, pero si es un tema, si el problema es de las instituciones o no hay que poner tanto el acento en las instituciones, que es el caso, esto nos lo señala Deidre McCloskey. Ella dice, el problema que estos autores ponen a lo largo de sus investigaciones es que, por ejemplo, la ética, el profesionalismo e ideales políticos elevados vienen por parte del Papa, de la Iglesia, ella es muy crítica y sobre todo de este Papa, y vienen de parte del Estado. Tienen que venir de parte del individuo. Deidre McCloskey es famosa porque ella escribió un libro llamado Las virtudes burguesas. Y dentro de las virtudes burguesas, sin ser dogmática religiosamente, porque además ella no es en ese sentido, sabemos que por su condición de trans, ella no es dogmática desde el punto de vista religioso, ella le pone un gran acento a la fe, a la esperanza, pero nuevamente desde el individuo, ¿no? Y eso es lo importante que hay que destacar. Juan Ramón Rayo también señalaba, por ejemplo, que tal vez no haya mucha novedad de lo que proponen estos señores en materia institucional o en materia así, de economía institucional, que eso no es nuevo lo que la sueca haya premiado, porque en los años 90, creo que en el año 94, ellos le dieron el premio Nobel a Douglas North, que también se especializa en el tema de las instituciones, pero nuevamente desde el punto de vista desde surgimiento espontáneo y descentralizado de las instituciones. Y según señalen, ya más economistas expertos, que ese estudio es mucho más minucioso, sistemático y pormenorizado que el de estos autores a los que le han dado el premio Nobel. Pero además hay otra cosa que es mucho más preocupante. Si a lo mejor alguien dice, bueno, te estás metiendo en muchos intríngulis económicos y tal vez liberal al fin y al cabo nada te gusta, nada es perfecto. Bueno, hay una cosa que sí preocupa, por ejemplo, Daron Acemoglu, que es como el más famoso y el más mediático de estos economistas, aplaudió y elogió una sentencia del Tribunal Supremo brasileño que va en contra de la libertad de expresión, que va en contra de Elon Musk. Entonces, digamos, se está premiando a un premio Nobel que atenta o que es afín con coartar la libertad de expresión, porque no se puede tener ese monopolio de poder que tiene Elon Musk dentro de los medios de comunicación. Y eso sí es bastante grave.
Eso nos está diciendo mucho hacia dónde está yendo la Academia Sueca. Claro, ellos de nuevo, tiene que venir el Estado a resolver los supuestos entuertos para que funcione la ideología. Ok, cuando ellos dicen en algún lugar de su libro, bueno, parte de los problemas de los países es la desigual o inequitativa distribución de la tecnología, por ejemplo, que tecnología lo es todo, estamos en la época de la inteligencia artificial, ¿no? Y del internet satelital. Entonces, claro, ellos están diciendo a estos que fueron exitosos, vamos a cortarle las alas porque a nosotros nos corresponde, bajo no sé qué supuesto ideológico, repartir. Ahora pasa un problema allí, y el problema es que tú no puedes repartir autoritariamente la capacidad empresarial, la capacidad de innovar, el desarrollo tecnológico. Tú puedes repartir los resultados, pero no puedes repartir las competencias personales. No puedes hacerlo, es imposible. Esa es otra propuesta de ellos, justamente para, como se enfocan en el tema de la desigualdad, y ya lo hemos hablado en otras oportunidades en este programa, la desigualdad no es el problema, porque todos tenemos, como tú bien acabas de señalar, tenemos virtudes, competencias distintas, también tenemos vicios, fallas, todos somos seres humanos distintos. Entonces, la desigualdad es más bien muy propia del género humano. Tratar de eliminarla es ir contra la naturaleza humana, ¿no? Entonces, pero como ellos señalan, el tema de la desigualdad tecnológica se puede aliviar con subsidios y que sean a través de los subsidios tratar de lograr esa tan cacareada igualdad. Ya hemos hablado en otras oportunidades lo que generan los subsidios. Digamos, creo que lo hablamos también en otra oportunidad con Antonio, sobre todo en el marco educativo. El tema de los subsidios, por ejemplo, con los vouchers escolares, que es algo así como que no es que rechazamos por completamente los subsidios, pero sí buscamos que sean subsidios más racionales y coyunturales, y que el subsidio no sea del lado de la oferta, sino del lado de la demanda, con lo cual Y que no castre la capacidad de decisión de la gente. Ok, eso es fundamental. No es lo mismo entregarle una bolsa de comida a la gente con lo que yo creo que deben comer, porque a mí se me ocurrió que la proteína tal o cual es mejor y que la harina tal o cual es mejor, sino que yo le doy a la gente, si la quiero ayudar en un momento de crisis, que puede ser, eso puede ocurrir, yo le doy el dinero en efectivo para que él tome sus propias decisiones. En Estados Unidos hay una larguísima institucionalidad, amplísima institucionalidad de apoyo social. Si te va un huracán, si tú eres pobre, desde poder comer hasta poder comprar ropa, están las célebres bodegas de medicinas, etcétera. Pero a nadie se le ocurre que lo que tienen que hacer es entregarte la medicina. Tú tienes que lograr reservar para ti la decisión de lo que tienes que hacer y de lo que quieres vestirte. Eso es lo importante. Y en sociedades libres, no estoy diciendo que Estados Unidos sea el mejor ejemplo, en sociedades libres surgen muchísimas opciones de trabajo y dedicación para atender lo que uno podría llamar, bueno, para atender las bolsas de pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? es que básicamente ese es nuestro punto, ¿no? Cuando hablamos desde la filosofía liberal o desde la perspectiva liberal, no es que buscamos la eliminación del Estado, porque además eso en la práctica es imposible, ¿no? Claro. Aquí yo hablé en otras oportunidades que el anarcocapitalismo puede ser una propuesta filosófica interesante, pero siendo pragmáticos, uno se alinea más hacia el liberalismo clásico, que admite presencia del Estado en lo estrictamente necesario. Pero decir, admitir presencia del Estado en lo estrictamente necesario, eso significa, por contra, darle mayor libertad y responsabilidad al ciudadano. Entonces, el problema está no en sí en los subsidios, sino en la forma como estás aplicando los subsidios. El problema está
no es en las instituciones, sino en qué peso o de dónde tú le estás poniendo peso a esas instituciones. Las instituciones tienen que ser creación humana, al fin y al cabo. Tiene que ser, el proceso tiene que ser de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, porque estamos ya hablando de imposición estatal y es donde le está restando poder de decisión al individuo. Entonces, el liberalismo, su gran preocupación es advertir de la concentración de Aló, poder. te estoy perdiendo, Andrea. ¿El liberalismo qué? La preocupación del liberalismo Que es te perdí en un momento. Te perdí, pero ahora vuelve. ok, que la preocupación del liberalismo es advertir sobre la concentración de poder. Y en consecuencia eso significará menos poder para el ciudadano y menos poder para el individuo. Entonces, el liberalismo se preocupa es porque haya una distribución, una atomización del poder para justamente evitar esa concentración. Lo que hemos hablado, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, como no podemos ir en contra del poder, pero sí podemos ver la mejor forma de que no exista concentración del poder y que exista y que haya más de él en manos del ciudadano. Entonces, propuestas como la de estos economistas, no solamente desde el punto de vista económico, sino en otras áreas como el ejercicio de otros derechos, como el de la libertad de expresión, es justamente retirar poder del ciudadano y dárselo al papá Estado, porque es como la idea del Estado gendarme. Entonces, al final termina siendo un premio Nobel muy estatista, porque nuevamente, aunque nosotros, por ejemplo, en Se dice, celebramos ese libro porque fracasan los países, si vas al fondo de ese libro, y ya se hace mucho más sofisticado el discurso un poco socialista, paternalista y estatista, en realidad le está poniendo un mayor peso al Estado que al ciudadano. Esa es la preocupación que surge y la verdad termina siendo, Deidre McCloskey advertía, es muy lamentable que este año se cumplen 50 años de haber otorgado el Premio Nobel de Economía a Hayek, como tú bien señalas. Se otorgó premios Nobel a liberales como Douglas North y había cualquier infinidad de economistas que tenían todo el mérito por recibir el premio Nobel, no hablemos incluso, incluida Deidre McCloskey, pero por ejemplo Israel Kirzner, uno de los últimos alumnos directos de Hayek vivos todavía, que mantiene viva la Escuela Austríaca de Economía, tenía más mérito. Entonces, digamos, no sorprende la elección de la Academia Sueca, no, por lo menos en economía en los últimos años no ha sorprendido, pero es lamentable que teniendo otras alternativas y habiendo sufrido los países todo lo que han sufrido, no hablemos países incluso tan directamente como Venezuela, estemos en esta encrucijada. Y Ahora, el otro tema que ellos, a lo que se refieren, que no solo ellos, sino hay una corriente, digamos, de análisis que va hacia atrás. ¿Ok? Y entonces se enfrentan, a veces no de manera muy feliz, a las leyendas negras y doradas de la conquista, ¿no? Y a veces caen seducidos por, wow, los incas, los aztecas, porque ellos sí y porque nosotros no, ¿no? Y a mí me parece que eso, digamos que tira la pelota tan lejos que elimina o distrae la responsabilidad de los constructores de los estados en América Latina. El, el, digamos que América Latina es el continente donde se demuestra el inmenso fracaso de los diseños de ingeniería social de los estados, porque son estados demasiado abundantes en relación con la creación de riqueza que terminan siendo un fin en sí mismos, que no logran empatizar con las necesidades de la población y que de paso lo someten cada cierto tiempo, ¿no? Entonces América Latina es socialista sin resolver problemas, golpista cada cierto tiempo para resolver los problemas de los estatistas
y de la ideología socialista desestructurante, y allí hay una referencia. O sea, ¿quién montó ese Estado y bajo qué criterio? O sea, por ejemplo, ¿cuánto daño le ha hecho el peronismo a Argentina, no? ¿Y cuánto daño ha hecho el chavismo en Venezuela? Y las tesis socialistas extremas. Entonces allí es donde nosotros tenemos que plantearnos, bueno, ¿qué Estado necesitamos? ¿Qué instituciones necesitamos? Y por otra parte, la experiencia venezolana a mí me indica que el esfuerzo de ingeniería social siempre termina siendo una chapuza. O sea, estas cosas de instituciones postizas, artificiales, de las que se valen los socialismos en el poder, son chapuceras, no son verdaderas instituciones. Son mascaradas del poder, a las que llaman instituciones por decirles de alguna manera, ¿no? Sí, no, totalmente. Y ahorita que estás mencionando este tema, me recuerda mucho el libro Del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel, porque él identificaba los mitos que no dejaron crecer a América Latina, ¿no? Justamente el buen salvaje, el buen revolucionario, esa panacea de El Dorado, cuando en realidad los países no crecen porque hay un profundo tema cultural de victimización, de que otros países son ricos porque yo soy pobre, de el discurso del ser explotado, cuando tú parecieras no tener entonces ningún poder de decisión, cuando tú eres víctima completamente y no te haces responsable de tus actos, ¿no? Entonces, un libro interesante. Carlos Rangel no era economista, ¿no? Pero era un comunicador social, un periodista con un bagaje cultural amplísimo, y él, sin darse cuenta, porque además del buen salvaje, el buen revolucionario es un conjunto de artículos que se pueden leer por separado, que no hay como una hilaridad, por así decirlo, se pueden leer independientes, ¿no? No fue escrito como un libro, sino es como un compendio de artículos. Él ya estaba anticipando lo que es hoy la economía institucional, ¿no? Porque si no tienes verdaderas instituciones y si no tú como ciudadano o sus ciudadanos, sus habitantes no asumen responsabilidad individual, no puedes esperar a que crezca el país. Hay algo interesante con poner un acento enorme en el tema de las instituciones, porque hay países además que se nos escapan de estudios, ¿no? Que no entran en estos parámetros. Y, y siempre se pone el caso de Perú. El caso de Perú, eh, bueno, desde el punto de vista político, es un país con instituciones profundamente deterioradas, es un país con profunda inestabilidad, pero económicamente es un país estable. Económicamente es uno de los países de la región que se mantiene junto con Uruguay, tal vez, no sé si mencionar Chile, son países que muestran otra cara desde el punto de vista económico. Entonces, Perú no lo puedes entonces analizar desde el punto de vista de las instituciones. Es un caso que de hecho es difícil de entender y de resolver si te pones a ver de algún modo, ¿no? Entonces, también lo que nos está diciendo esto es que, bueno, eh, la Academia Sueca le está poniendo como un acento, un nivel de análisis, tal vez a unos parámetros que no tienen todo, tampoco buscan todas las respuestas, pero efectivamente no nos dan brújula para entender algunos casos. Bueno, no, a ver, y tampoco nos permite interpretar la degradación o la depravación de las instituciones. ¿Ok? O sea, la pregunta, por ejemplo, en el caso venezolano, ¿tuvimos alguna vez instituciones? Por ejemplo, ¿las instituciones de la justicia existieron alguna vez? La pregunta es de verdad, no, y quisiera saber tu opinión. ¿Qué pasó que se degradó hasta llegar al punto en el que estamos hoy? Donde uno no puede pretender, no puede asumir que aquí hay instituciones. Bueno, yo pensaría, hay un libro yo no soy fan de este historiador precisamente, de Elías Pino Iturrieta, que él tiene un libro
Independencia Palo, que él dice que el proceso de independencia no fue un proceso intelectual, sistemático, estudiado, de vamos a crear las instituciones justamente que nos permitan lograr una independencia, una estabilidad como sociedad, dejar el periodo de colonia, la minusvalía de colonia, etcétera, etcétera, y que fue como un proceso como de casualidad, por así decirlo. Yo siento que eso no ha dejado de ser a lo largo de los años siguientes del siglo XX. Es decir, que aquí nos ufanáramos de tener una democracia por 40 años y que, aunque era deficitaria, era una democracia y aquí hubo cambio o movilidad social. Eso no es suficiente. Entonces, no fue suficiente que no se desarrollaron las suficientes defensas como para evitar lo que vino después, ¿no? Entonces, tú dices la respuesta, ¿alguna vez hemos tenido instituciones? Yo me atrevería a decir que no. Porque de hecho, estas instituciones en las que pensábamos, teníamos fe, como el tribunal, en aquel momento la Corte Suprema de Justicia, crearon o facilitaron el camino para lo que hoy conocemos, ¿no? Para la Constitución del 99, etcétera, etcétera. Entonces, mi respuesta es casos como el de Venezuela, y por eso es que alguien como en los años 70, Carlos Rangel, los años 70, no estamos hablando del periodo de Chávez ni de Maduro, en los años 70 mostraba esta preocupación por la debilidad de nuestras instituciones, porque en realidad nunca las tuvimos. A ver, entonces lo que teníamos eran imposturas institucionales, ¿no? O sea, digamos que en el cosmos de Doña Bárbara, allí lo que había eran asignaciones a dedo, pues, ¿no? O sea, personajes que representaban lo que no teníamos. Ahora, eso no ha sido resuelto en los últimos 25 años. Eso se ve con más desparpajo en los últimos 25 años. Uno observa que hay unas liturgias institucionales que detrás no tienen nada. O sea, detrás no hay el propósito que deberían de tener las instituciones, que es lograr resolver los problemas cotidianos de la gente. ¿Ok? Por ejemplo, la justicia. Por ejemplo, por supuesto, la sobrevivencia o la búsqueda de la prosperidad. Eso no existe, sino que uno lo que consigue son abismos por todos lados. Entonces, ahora, la gran pregunta, yo sé que te tienes que ir en minutos, Andrea. Yo me voy a quedar un poquito para redondear el tema. La gran pregunta es cómo en nuestras circunstancias esas instituciones pueden surgir. Bueno, creo que lo hemos venido hablando desde hace varios programas con nuestros invitados. Las instituciones deben surgir ya desde el individuo, de abajo hacia arriba. Y es muy difícil. No estoy planteando algo que sea sencillo de hacer, porque siempre nos hemos dicho, ante un país tan devastado y con todas las instituciones secuestradas, las instituciones que garantizan el ejercicio de derechos y libertades, las instituciones que deben caracterizar un Estado de Derecho moderno, ¿qué es lo que nos queda? Queda el ciudadano, con mayor o menor conciencia, con mayor o menor herramientas o capacidad de moverse, pero el ciudadano que entiende que no es víctima, que no estamos en esta situación porque otro nos puso en esta situación, sino porque como individuos y como sociedad hemos tomado decisiones que nos han llevado a esto, tenemos por lo menos la base para iniciar algo. Creo que también lo hemos dicho en otras oportunidades. Yo creo que luego de este proceso que acabamos de pasar electoral y de aquí a enero va a haber muchas situaciones más incómodas y difíciles, sobre todo para gente amiga y cercanos que nosotros tú y yo conocemos, que incluso están en esta situación actual. Está padeciendo en esta situación, no olvidemos a Perkins, a María Oropesa, etcétera, etcétera. Pero eh, yo pienso que la luz al final del camino, por así decirlo, somos nosotros, o sea, somos nosotros como ciudadanos, con mentalidad de ciudadanos y no de esclavos. Es la base para empezar a reconstruir lo que se destruyó. Bueno, gracias Andrea. Entiendo que tienes una actividad sobrevenida,
que te impide terminar los próximos 30 minutos, pero yo creo que la idea quedó clara y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Gracias por la paciencia. No, no, no te preocupes. Nosotros seguimos, nos quedamos aquí un poco para redondear y para darle el sentido a la reflexión que muy bien planteó Andrea Rondón. O sea, ¿qué nos hace falta a nosotros para tener el éxito en los países? Lo que está planteado es una pregunta, y la pregunta tiene que ver con la calidad de las instituciones. Cuando se habla de la calidad de las instituciones, estamos hablando probablemente de la calidad que tiene el sistema judicial para defenderte de aquellos que quieren hacerte daño, de la calidad de la economía para patrocinarte, para apalancarte en tu proyecto de vida. Por supuesto, de la calidad que tienen los acuerdos sociales para garantizar que tú vivas de acuerdo a tus convicciones y creencias. Instituciones como la familia, como la economía, como la justicia, como, a ver, ¿qué otra cosa se me ocurre? Digamos, cómo la cultura, que la cultura finalmente son un conjunto de herramientas simbólicas a disposición de la gente para resolver sus problemas. Estamos hablando, por ejemplo, de que si tú vives en una cultura estable y bien asentada, tú sabes cómo formar familia, tú sabes cómo buscar trabajo, tú sabes cómo montar una empresa, tú sabes cómo resolver un conflicto, tú sabes cuáles son los derechos que tienes como trabajador y tú sabes cuáles son las expectativas que se tienen de ti, ¿ok? Expectativas sociales. Ahora, en ausencia, por supuesto, de esas instituciones, cuando las instituciones no sirven, cuando la justicia te da miedo, cuando la policía no te cuida, cuando la economía te arruina, cuando la cosa funciona mal, tú la sientes. O sea, la sientes en los frenazos que das o que tienes que dar en la construcción de tus proyectos de vida. La sientes en el temor panóptico, en el temor constante de que aquellos que te dicen que te van a cuidar te agreden, te violan tus derechos humanos, te hacen sentir miserable. Tú lo sientes cuando en las calles procuras no encontrarte con los agentes de policía porque ellos no están allí necesariamente para cuidarte. O sea, tú lo sientes cuando tú eres sujeto de cualquier sospecha y cuando tú no tienes legítima defensa. Entonces tú estás totalmente aplastado. ¿Qué es calidad institucional? Todo lo contrario. Aquello que me permita a mí el tener sosiego, vivir feliz, construir familia, vivir la fe y por supuesto el participar, hacer, enriquecer, abundar en la economía. Ahora, como los juegos de la sociedad son juegos en los que uno llega a la mitad, la gran pregunta es cómo hacemos cuando nos conseguimos con países chatarra, con países en los que las instituciones se han degradado, se han corrompido, no sirven ya. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con un sistema judicial que no está acostumbrado, que no tiene la motivación de pensar y reflexionar sobre lo que es justo, lo que es injusto, lo que es bueno y lo que es malo? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con la intoxicación ideológica? Que dice, bueno, aquí de lo que se trata es de hacer justicia social. ¿Qué hacemos con los gobernantes que vienen con una agenda de cambios que se parece demasiado a ellos y que no se parece a la sociedad? Porque parte del problema es que sobre la base de lo escrito por este libro, llegan los recomponedores de todo, ganan una elección y dicen, aquí hay que hacer una reforma radical de las instituciones, vamos a hacer una constituyente. Constituyente que termina pareciéndose a sus propias ambiciones. Constituyente que dice, hay que fortalecer el Poder Ejecutivo, hay que limitar la participación y las opciones de los partidos políticos, hay que reencuadrar la actividad política, hay que fortalecer el Estado docente, hay que estatizar las empresas
privadas, hay que determinar como estratégicas aquellos sectores que más convienen al gobierno, hay que garantizar muchísima más liberalidad a la hora de poner impuestos y hay que construir una gran plataforma de excusas que utilizan a los pobres y a los más vulnerables para hacer un Estado más intrusivo, más entrometido, y con mayores capacidades fácticas para quitarte a ti que eres productivo y darle a otro que no es productivo, y eso no resuelve nada. Entonces, parte del problema es lo que dice, por ejemplo, Christian Siminelli en X. Básicamente le acaban de dar el Premio Nobel de Economía a unos tipos que dijeron que con justicia social los países crecen y son estables, y sacándole impuestos a los ricos generará más pobreza y subdesarrollo. Ok, entonces el tema es el siguiente. La justicia social, la justicia social es un argumento falaz que permite al gobernante casi que intentarlo todo. Ok, eh, la justicia social no puede ser el argumento ideológico para sacarle las entrañas a aquellos que son productivos. O sea, si tú llegas y le planteas una, una regla a los sectores productivos, total y absolutamente extractiva, o sea, que todo lo que tú ganas se lo queda el Estado, como le pasó, por ejemplo, a Shakira, que Shakira, ella misma denunció, bueno, todo lo que yo hice en un año se lo tuve que dar al Estado español, y cuando además el Estado español no es capaz de, porque es que no puede, de ser recíproco en cuanto a los servicios públicos que da y de ser sostenible, entonces tú dices, wow, por aquí no van los tiros. Ahora, dice Andrea, y tiene muchísima razón, que las instituciones que son verdaderas son instituciones que vienen de abajo hacia arriba, construidas por la sociedad. Son esas las estables, las fuertes, las duras, las recias y las que resuelven los problemas, porque la sociedad se mueve alrededor de la solución de sus problemas. Por ejemplo, la institución del arbitraje y la mediación son instituciones de mercado que resuelven o que tratan de resolver, y de hecho resuelven problemas de discrepancias y de conflictos que se dan entre empresas y personas, y que resultan ser más expeditas que la justicia tradicional y por supuesto más económicas. ¿Ok? Esa es una institución de mercado. O sea, los empresarios se reunieron y dijeron, ¿cómo hacemos para resolver nuestros propios problemas? Bueno, vamos a pactar mediación y arbitraje. O sea, que arbitren quién tiene la razón, que eso sea lo más rápido posible, que se garantice, por supuesto, la legítima defensa de todas las partes y que además el dictamen sea respetado por todos. Esa es una institución de mercado. Okay. Cuando se permite la contratación entre los empleados y los trabajadores sin demasiada intrusión de legislación laboral, se genera empleo. Ahora tú puedes tener, como ocurre en Venezuela, una ley laboral inmamable que no es posible sortearla y que lo que ha producido es el desplome del empleo formal y por supuesto el incremento brutal de las relaciones informales laborales. Okay. Cómo conviven ambos sistemas, entonces resulta onerosa la resolución del conflicto. Y porque además no se sujetan en la buena fe, no se soportan en la buena fe, sino en ese desbalance de esa institucionalidad del sistema laboral formal que le da la razón ex ante al empleado sin oír las razones del empleador. O sea, allí tenemos un problema. Cuando tú, por ejemplo, en lugar de pactar rápidamente la constitución de una empresa, tienes que pasar por las alcabalas seriales, que significa montar una empresa en Venezuela o en buena parte de los países latinoamericanos, tú dices, bueno, esta institucionalidad no sirve porque no resuelve ningún problema y simplemente son actos de provocación del Estado para hacerse presente y mandonearnos a todos. ¿Cuál es el resultado? Bueno, que tenemos una mínima empresarialidad.
Cuando no se respeta la institución por excelencia, que es el derecho de propiedad o de la propiedad privada, cuando se desconoce el derecho de propiedad y cuando uno ve circunstancias tan locas como supuestamente los derechos de los ocupas, que son, digamos, unos ladrones de las propiedades ajenas. Cuando el Estado llega y reflexiona sobre qué debes hacer tú sobre tu propiedad, tú por supuesto destrozas la institución de la propiedad y por supuesto generas una especie de estado de naturaleza jovesiano donde tú no tienes ni el incentivo ni la forma de el uso, goce, disfrute y disposición de aquello que tú has comprado con tu dinero. ¿Ok? Entonces tú no puedes tener una legislación, una institucionalidad que vaya contra el derecho a propiedad sin que eso provoque una especie de destrozo a la estructura social y mayor infelicidad para todos. El ocupa es un poseedor muy frágil de aquello que sin justicia ocupa y por supuesto el titular de la propiedad no se siente contento con el hecho de tener que cuidar su propiedad al extremo de que llegue otro y desarrolle simplemente porque pisa ciertos derechos. A mí me gustaría ver, por ejemplo, en España, que se le hicieran a Pedro Sánchez o la vicepresidenta o cualquiera de los miembros del partido, a ver cómo sienten, digamos, aquello que ellos promueven para los demás. Entonces sí, si tú quieres ver el saldo institucional, cuando hay ley, cuando hay Estado de Derecho, cuando hay racionalidad, cuando hay capacidad de previsión, cuando tú tienes la oportunidad de jugar limpio porque te juegan limpio, entonces tú finalmente vives más feliz y por supuesto en lugar de dedicarte a la mera sobrevivencia, te dedicas por supuesto a ser productivo, a crear, a formarte, a integrarte más y mejor socialmente y a ser feliz. Allí digamos que tenemos que poner el ojo avisor. Ahora, de nuevo, ¿quiénes son los creadores de las instituciones? Las civilizaciones, las sociedades. ¿Quiénes son los apóstatas, los que cometen fraude institucional? Los gobiernos. ¿Ok? Tenemos nosotros una tragedia con esa consigna socialista de que todos los derechos para todas las personas. Porque es que sucede ¿qué significa todos los derechos? ¿Qué significa? O sea, el planteamiento de la igualdad rasera y pregunta que nadie se hace, ¿cómo se paga? ¿Quién costea eso? Ayn Rand tiene en su libro La rebelión de Atlas un capítulo dedicado a eso, a la paradoja del allanamiento de los derechos de propiedad y de las ventajas de la empresarialidad. Ok, más o menos el cuento es alguien crea una máquina maravillosa, un motor con otra tecnología y por supuesto con muchísimas ventajas y sucede que cae en cuenta a la larga de que el pueblo en donde está esa experiencia pues quiere vivir de la prosperidad que da el motor, bueno, y al final todo termina muy mal porque el empresario prefirió parar la inversión de tiempo, tecnología, desarrollo, conocimiento y dinero que estaba dedicado a ese motor, pero simplemente no le quedaba nada. Entonces, como no le quedaba nada y como todo terminaba siendo el gran festín de las hienas, finalmente se fue. Eso que plantea en Rand, que yo además he narrado con mucha liberalidad, sin atenerme realmente a lo que efectivamente ella escribió, nosotros debemos tenerlos presentes. Si nosotros en una sociedad le quitamos a los que producen riqueza los incentivos que ellos necesitan para producir riqueza, que no son incentivos éticos y de compromiso y de falsos compromisos morales, sino los incentivos de poder acumular riqueza y hacerse, por supuesto, cada día más ricos. Nosotros acabamos con las fuentes generadoras de riqueza y la justicia social termina siendo ruina social para todos. Entonces, por ejemplo, tú no puedes repartir o pretender repartir siquiera algo que tú antes no produces.
Venezuela, que es supuestamente el último grito en justicia social, aquí no hay nada que repartir. Y por lo tanto, como no hay nada que repartir, no se puede repartir nada que no sea pobreza y que no sea ficción. Porque vamos a estar claros, en Venezuela el sueldo es una ficción, los servicios públicos son una ficción, la educación es una ficción, la salud es una ficción, la seguridad es una ficción, la integridad del territorio es una ficción. Entonces, claro, vivimos la ficción de la justicia social en el marco de haber agredido y destrozado las instituciones sociales, que son instituciones de mercado. ¿De qué le vale a la gente tener una ley del trabajo excesivamente progresista cuando no tiene empleo? ¿De qué le vale a la gente tener algunos precios regulados cuando esos productos no existen? ¿De qué le vale a la gente tener un pensum educativo de primer mundo cuando no tienes maestros, no tienes escuelas, no tienes universidades, no tienes profesores, no tienes cómo pagarles? ¿De qué le vale a la gente el plantarse y exigir los derechos y el querer resolver los problemas cuando no tienes quien medie o quien arbitre, porque aquí no hay sentido de justicia? Bueno, eso es lo que hay que pensar. Y lo otro que bien planteaba Andrea es la pregunta de quién es la culpa. Entonces, las instituciones más frágiles son aquellas que no asumen la responsabilidad. Entonces, los países más frágiles son aquellos que no asumen la responsabilidad. Una especie de fragilidad en la madurez de una sociedad cuando descansa todo su fracaso en el imperio, la ultraderecha, la conspiración de los apellidos o lo que fuera. Asume, o sea, una institución fundamental de la sociedad es la responsabilidad. O sea, es la capacidad que tenga la sociedad de reconocer sus errores y poder enmendarlos. Y de asumir las consecuencias, por supuesto, de sus propios hechos. En el caso de Argentina, ellos decidieron enamorarse y caer bajo la seducción del peronismo por años. Ellos entonces tienen que asumir la responsabilidad, porque esa es la causa. O sea, el virus peronista hizo muchísimo daño. Y aquí, que no tenemos por qué hablar de otros países porque tenemos nuestros propios problemas, bueno, ¿quiénes tomaron la decisión de abrirles las puertas al caballo de Troya del socialismo del siglo XXI, que en ese momento se presentaba como una especie de militarismo redentorista, de caudillismo de siempre? Bueno, nosotros asumimos eso como proyecto político y nosotros por lo tanto somos responsables. Y hasta que nosotros no nos asumamos como responsables, nosotros no vamos a salir de esto. Este régimen tiene en las sanciones su gran escudo de excusas. Bueno, hasta que el régimen no entienda que los saldos de su gestión de 25 años tiene que ver con una forma de hacer y de construir decisiones públicas, mientras no lo entienda, seguiremos nosotros de verdad empalados en una circunstancia país terriblemente dramática para todos. Porque no son las sanciones, es una forma de gestionar la riqueza que nos hace a todos pobres. Es una forma de gestionar el sector público que no nos presta ningún servicio. Es una forma de gestionar la justicia que no nos da seguridad jurídica. Entonces, bueno, a veces estos textos vale la pena leerlos si uno tiene claridad y consistencia y sentido de realidad. De nada nos sirve a nosotros, por ejemplo en Venezuela, que es un gran fracaso, el que no tuvimos un sector indígena fuerte y consolidado, que aquí, digamos, nuestros indígenas eran pero muy primitivos, sobre todo en relación con las culturas que estaban en el norte de América y, por supuesto, en el antiplano andino. Bueno, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Ahora sucede que la culpa es de la expoliación de la colonialista de España. Discúlpame, ya tenemos 200 años
200 años de república, ¿saben? Como para aprender dos cositas. No fuimos nunca colonia, fuimos parte de un imperio, fuimos la capitanía general una capitanía general del Imperio Español. Y lo otro, de verdad, es que después de 200 y más años de experiencia republicana, no da pena pretender que nuestros males de hoy se remonten a esas causas. Nosotros perdimos el siglo XIX, nosotros llegamos tarde al siglo XX, nosotros renegamos de los 50 años de paz de la democracia civil. Nosotros mandamos larguísimo al carajo esa experiencia, no aprendimos nada de ella, quisimos comenzar de cero, le entregamos el poder al Chávez, le dimos la reforma constitucional que quiso, le dimos al final también la reforma a su propia constitución, le dimos la posibilidad de la reelección, lo llamamos comandante supremo de las Fuerzas Armadas, nos enamoramos de ese personaje y ahora estamos pasando la dentera. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del rey de España? ¿No les parece demasiado simple, demasiado necio seguir diciendo ese tipo de cosas? No sé, hay demasiada confusión y yo creo que de lo que se trata para todos nuestros países es el de asumir la responsabilidad de lo que hoy somos y tratar de abrirle espacios a las verdaderas instituciones, que son instituciones de mercado, que tienen que ver cómo nosotros vivimos nuestra fe y nuestras convicciones, construimos familias y relaciones sociales, establecemos relaciones comunitarias, hacemos empresarialidad y pedimos y solicitamos justicia y nos la damos de alguna manera. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado este programa y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos y seguimos viendo. Suscríbanse, suscríbanse.